Amigos del diario El Tribuno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en este momento nos encontramos en la Casa de la Cultura porque se está llevando a cabo un ciclo de conversatorios de la mano del licenciado en Ciencias de la Comunicación, el profe Bernardo Blechmar, que está acá en Salta brindando este ciclo para los docentes de niveles educativos obligatorios y para aspirantes a cargos directivos. Nosotros nos interesa saber la perspectiva del profe con respecto a la educación post pandemia. Primero, ¿cómo le va, profe? Muchas gracias por recibirnos. Acaba de terminar esta jornada, este conversatorio. ¿Y qué tal? ¿Cómo fueron las sensaciones de usted y también de la gente, ¿no? ¿Qué comentarios? En principio, para mí es un placer y un honor estar con los colegas de Salta, que realmente han hecho desde sus territorios, de sus escuelas, un esfuerzo enorme por sostener la escuela, la educación en tiempos de pandemia, y ahora tenemos un gran desafío que es cómo no solamente volver, sino ir hacia procesos de transformación que ya venían siendo requeridos en la educación, sabiendo que hay cosas que seguramente vamos a tener que sostener, hay otras cosas cambiar, hay cosas que agregar. Tenemos que repensar el sistema educativo en función justamente de todas nuestras infancias y adolescencias y especialmente de aquellos que menos posibilidades tienen. Y creo que lo que hoy venimos a trabajar es no solamente los ideales, las políticas, sino el cómo hacerlo. Y en eso tiene una tarea clave el director de escuela, que son los que han asistido a este encuentro. También se habla mucho, ¿no? Del tema de las horas extras. ¿Usted qué opinión tiene con respecto a esto? ¿Serían positivas para el alumno, para las escuelas? ¿Cómo lo ve? Yo creo que tenemos que tener una dimensión un poco más amplia, no solamente por un tema matemático, de cuántas horas más. Desde ya el tiempo es importante, sino qué contenido vamos a trabajar en esas horas. Tener más horas para hacer lo mismo que hacemos sin pensar qué podemos hacer de distinto y mejor, no mejora sin duda el sistema. ¿Es un requisito el tiempo? Claro que sí. Ahora, más importante aún es saber qué vamos a hacer con ese tiempo. Y yo creo que tenemos un debate acerca de qué contenidos, qué espacios abiertos tenemos que tener para que los docentes también creen en función de su realidad, de su aula, de su singularidad, los contenidos que tengan que ver con su audiencia y no solamente con contenidos generales. Y esto me parece que es importante. Nuevamente, no es solo cuánta cantidad, sino qué contenidos, qué calidad, qué vínculo vamos a generar en este espacio. Y con respecto a la educación, ¿no? Bueno, usted se encuentra ahora en Salta, ¿no? ¿Cómo ha percibido a los docentes? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que ha tenido, las preguntas? Eh, Dos cosas que a mí me parece interesante compartir. En ninguna comunidad profesional de práctica podemos hablar de la totalidad como una generalización, pero por lo menos en mi experiencia con muchos docentes del país, lo que he visto es algo muy interesante, que es una pulsión a desarrollarse, a capacitarse, a ocupar tiempos que para otros pueden ser de descanso, a ver cómo pueden hacer las cosas mejor. Y así como también tenemos entre los docentes muchas veces, y todos nos reconocemos como un poco conservadores, dificultosos de incluir, administrar cambios, también es cierto que al mismo tiempo hay una pasión puesta en eso, que es muy importante, y que las políticas públicas debemos pensar que deben apoyarlas, acompañarlas y muchas cosas mejorar el tránsito por una tarea que se ha vuelto extremadamente compleja, como fundamentalmente por las desigualdades que hay, por las violencias, por el desafío digital. Hay una cantidad de cosas que son al mismo tiempo un desafío para el cual no siempre están preparados. Entonces tenemos que pensar la preparación del docente, la real formación, el entrenamiento y la trayectoria profesional. Y también por último preguntar algo también que está siempre en debate, ¿no? Que es el tema también de los salarios docentes, ¿no? ¿Eso puede interferir, digamos, en la eficiencia del docente a la hora de enseñar en los alumnos? ¿Se pudo registrar como algún tipo de desgaste en el tema de la educación con respecto a estos salarios? Por supuesto, yo creo que el tema de los salarios es parte de un reconocimiento que no termina en los salarios. Es un
reconocimiento social que ha mermado en los últimos tiempos. Una pregunta clave que podríamos hacernos es, de una familia acomodada, de una familia de buen pasar económico, ¿cómo tomarían que uno de sus hijos o hijas decida ser maestro? ¿Lo tomaría como algo de orgullo o pensaría, ¿y de qué vas a vivir? Si fuera así, tenemos un tema. Y en ese sentido, la relación entre familia y escuela ha cambiado muchísimo. Antes la familia tenía una alianza fuerte con la escuela en función de aquello que querría hacer con sus chicos. Hoy lo vemos bastante solitario al docente, al director, teniendo que poner mucho de sí, lo que la institucionalidad y la sociedad no le da como autoridad. Entonces está desafiado a tenerse a sí mismo como posibilidad. Y eso es lo que llamamos el lado subjetivo de la gestión. Es que las personas son cada vez más los que generan autoridad y respeto. Y por último, también quería conocer la opinión de usted, la perspectiva que tiene con respecto a la educación emocional. ¿Qué tan importante y prioritario es el que esté implementado en un plan de estudio o que esté implementado, ¿no?, dentro de las capacitaciones de los docentes, el tema de la educación emocional? Creo que en algún momento abandonamos y fragmentamos la educación que básicamente era intelectual, cognitiva, y nos olvidamos del cuerpo. Nos olvidamos también de las emociones que siempre están presentes. Educación socioemocional quiere decir que tenemos la posibilidad no solamente de tener emociones, sino gestionar emocionalmente. Y creo que va a ser una de las competencias más requeridas ahora y en el futuro, porque va a tener que ver con la empatía con los demás, va a tener que ver con la captación de estados y los propios. La competencia emocional tiene básicamente cinco, yo diría, líneas de trabajo. Poder registrar mis propias emociones y trabajar sobre ellas. Dos, registrar las emociones de los demás y trabajar sobre ellas. Entonces esas posibilidades son las que de algún modo generan esa situación. Recordemos que cualquier idea, si no hay una emoción atrás, no se transforma en acto. A veces la emoción bloquea la idea y a veces la emoción, confianza, motivación, empuja la idea. Es un momento donde necesitamos mucha confianza para construir futuro. Profe, muchas gracias por este espacio y seguimos ahí, lo dejamos tranquilo que continúe con su día. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hablamos ahí con el licenciado en Ciencia de la Educación, Bernardo Blechmar, que se encuentra acá en la ciudad de Salta haciendo un ciclo de conversatorios para docentes, aspirantes a cargos directivos, a directivos de escuelas de educación obligatoria. Así que bueno, nosotros nos despedimos, será hasta la próxima transmisión y esta fue una entrevista entonces a Bernardo Blechmar.